Muy bien, pues muy buenos días a todos los que están participando en este webinar de nombre Dos métodos prácticos para pronósticos. Este webinar está siendo grabado el día 14 de octubre del 2019 al punto de las 8 de la mañana, horario del centro de México. Si tienen alguna pregunta, pues lo pueden hacer utilizando pues los medios que ya les había comentado. Hice una prueba por el chat, entonces si los que están participando ahora en vivo pueden hacer comentarios, preguntas. Y bueno, igual tengo al final una sesión de preguntas y respuestas por si me quieren interrumpir en cualquier momento. También si quieren comentar algo al micrófono, les puedo abrir el micrófono para que ustedes emitan sus opiniones. Muy bien, pues vamos a iniciar con lo que tenemos planeado el día de hoy. Antes comentarles un poco de lo que hago. Este soy yo, me voy a presentar. Yo soy el director general de Celogis. Somos una empresa que nos dedicamos a la capacitación y consultoría en los temas pues, que nos tocan el día de hoy, desde básicos hasta muy avanzados. Pues aquí describo el número de personas que he capacitado y algunas de las empresas con las cuales he trabajado en los temas de pronósticos, planeación, entre otras. Actualmente estoy como consultor de la Organización Mundial de la Salud en un proyecto también que tiene que ver con pronósticos. Hace muchos años fundé este centro y desarrollé para esa misma institución programas de consultoría, capacitación en logística, estadística y pronósticos. También imparto conferencias y cursos de pronósticos y planeación de la demanda en México, España, Estados Unidos, Centroamérica. Y también, bueno, algunas de estas universidades ubicadas en nuestros países que me han invitado a ser profesor o a darle una conferencia. Tengo un MBA, estudié Ingeniería Industrial, estudios de Ingeniería Industrial con especialidad en Estadística Aplicada por el TEC de Monterrey y tengo una candidatura a doctor en el tema también de pronósticos y planeación. Actualmente soy profesor también y asesor de tesis del Máster de Dirección de Operaciones y Logística de ENAE Business School en Murcia, España. También comentarles que tenemos actualmente estos cursos disponibles para ustedes. Pueden acceder a esta página y en esta página podrán encontrar la oferta de cursos que tenemos, desde indicadores de control de inventarios, clasificación, modelos avanzados de pronósticos también, que lo tenemos. Son programas pregrabados, ya están listos para que ustedes los vean cuantas veces sean necesarios. Y hay uno que tenemos en descuento especial que incluye un software para pronosticar, que vamos a llamarle la continuación de lo que vamos a ver el día de hoy. Y más aún recibirán otros elementos que tienen que ver también con los métodos de pronósticos. Bueno, este es el que tenemos en promoción, 50% de descuento y como les digo, incluye un software para pronosticar. Es una demo que estoy seguro que les va a ayudar mucho para generar sus propios pronósticos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy durante este webinar? En una breve introducción a los temas o a los métodos de pronósticos. También les describiré algunos usos y aplicaciones de las principales técnicas que actualmente se utilizan. Hay muchísimos métodos que no están comprendidos dentro de este seminario, pero bueno, traté de poner dos de los principales métodos prácticos que estoy seguro que les van a servir para generar su propio pronóstico a corto plazo. Les explicaré dos métodos prácticos, sencillos, no complicados. Uno es el método de promedio móvil simple. Trataré de llevármelos a que en lugar de obtener un simple promedio, podamos obtener un método de promedio móvil simple y a ver si tenemos algunos beneficios con el que siempre obtenemos. También les explicaré el método de atenuación exponencial simple, que es una metodología muy sencilla, no es tan compleja. Y como después de terminar el seminario, les voy a enviar a sus cuentas de correos esta presentación, entonces pueden seguirla, pueden tomar notas
y posteriormente en la presentación que les envíe, que es la que están viendo, pues seguirla y si tienen alguna duda, pues ahí mismo revisar sus cálculos. Los dos métodos están explicados con una tabla, con un cálculo, entonces voy a tratar de explicarlos, cada uno de ellos, que estos son los dos métodos. Luego haré un comparativo sobre el método de promedio, que es el que más conocemos en realidad, con estos dos métodos que les acabo de explicar y cómo selecciono el mejor o cuáles son sus medidas de precisión. Tendremos una sección de comentarios finales que tienen que ver con el pronóstico y al final una sesión de preguntas y respuestas sobre lo que les he presentado. La duración de este webinar, de este seminario, es de aproximadamente de 1.5 horas a 2 horas. Esto es lo que tenemos planeados, o tengo planeado para ustedes el día de hoy. Recuerden, si se salen un poco, regresan, no pasa nada, que les voy a enviar la presentación y la grabación a sus cuentas de correo que me proporcionaron. Como ya lo comenté, en este webinar lo que propongo, mi propósito principal es exponerles dos métodos prácticos, el que ya les expliqué, el promedio móvil simple y la atenuación exponencial simple. Me gusta un poco más la atenuación exponencial simple y les voy a poner algunos comparativos. Y a pesar que es muy sencillo, entre comillas, sí tenemos que realizar ciertos cálculos. Y lo que pretendo es que los usen para generar sus proyecciones de venta a corto plazo. Estos dos métodos son para generar un pronóstico al siguiente día o máximo, si tenemos semanas, 2 semanas, o un mes o 2 meses. Y si tenemos la información en años, también puedo pronosticar el siguiente año. Si hay necesidad de pronosticar, por ejemplo, 12 meses, si yo la información la tengo mensual, pues estos métodos no serían los más recomendables. Estos son métodos para corto plazo. Le insisto, hay más metodologías, como lo van a ver en una de las presentaciones que tengo, que se utilizan para una proyección un poquito más larga. También lo que pretendo es que puedan comparar las prácticas actuales que tenemos de generar promedios de ventas y seleccionar cuál es el mejor o la mejor opción de acuerdo a un error, que aquí le llamo RMC, más adelante vamos a saber qué es, y el MAPE, que es el porcentaje medio de error. Estos dos elementos de medidas de precisión del pronóstico están descritos en un webinar anterior. Si ustedes quieren tener acceso a ese webinar o participaron en él, pues ahí pueden revisar cuáles son el significado de estas dos medidas de precisión. Si no participaron, pues les puedo enviar también, compártanme un correo y les puedo enviar la liga de este webinar para que también lo puedan ver. Al final, al final de este seminario, tal vez utilicen más métodos, es lo que pretendo, o no utilicen un solo método. Lo más seguro es que tendrán más información o más alternativas que les ayudará a evaluar los resultados de sus pronósticos. Como les comentó y les comentaba, se describo comentarios finales sobre la aplicación de los métodos de pronósticos, así como los retos actuales que tenemos sobre ellos. Espero de nuevo que les sea muy útil este seminario. Traté de ponerlo de acuerdo a lo que pueden uno obtener de un tiempo dedicado y que les agradezco mucho que lo hayan hecho por este seminario y que se lleven una herramienta de aplicación. Una de las cosas que uno siempre trata de comprobar o comparar es realmente si hay una diferencia significativa en un promedio, un pronóstico. Pues aquí tenemos los históricos de consumo que están en línea azul de un cliente o de una empresa. Y de este lado tengo las métricas de las métricas de las estadísticas básicas. El promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Cómo obtener estas medidas o estas métricas? También pues están descritos en mis cursos. Quiero simplemente comentarles que lo que les voy a explicar hoy son cómo obtener un pronóstico, no cómo obtener un promedio, que es lo más sencillo que puede uno hacer. Inclusive obtener la desviación y el coeficiente de variación
se puede hacer en Excel, pero no lo voy a hacer de nuevo en este seminario. Me voy a dedicar específicamente a explicarles dos métodos de pronósticos. En cualquier caso, comentarles que si queremos comparar, por ejemplo, si queremos obtener un promedio, obtuvimos un promedio de esta historia, pues el promedio nos resultó 120,000 piezas, y este promedio tiene una variación del 21,3% aproximadamente. Este 21,3%, la duda que uno tiene, tal vez, bueno, si lo saben sacar, es si hay otras alternativas que mejoren pues esa variación que traigo. Esta variación del 21,29 o 21,23% es lo que variaron las ventas a lo largo de la historia o los consumos. Y esa es una fórmula muy sencilla de nuevo que pueden ver en mis cursos. Si utilizamos técnicas de pronósticos, la técnica de pronóstico que estoy utilizando aquí, que les voy a mostrar, me genera una cantidad diferente. El promedio son 127,000 piezas o unidades y el pronóstico me genera para este mes 138,580 unidades. La pregunta es, ¿cuál tiene menor error o cómo tomo esa decisión de un promedio, un pronóstico? Por eso les pongo acá cuáles las comparaciones entre un promedio y un pronóstico. Pues para tomar la decisión puedo comparar directamente su coeficiente de variación, que está aquí, que es del 21-29%, contra el MAPE. Fíjense, ¿cuál es la reducción del error impresionante del 21 al 8%? Entonces sería muy recomendable y bueno, obvio también, o no, porque no conocemos las metodologías, pues en lugar de comprar o abastecerme de 127,000 piezas, voy a tener una compra, un abastecimiento de 138,000 piezas. Este es el error del método. Es el error del método que utilicé. Y lo que me debe, o lo que tenemos que tener o lo que debemos tener son métodos de pronósticos que tengan el menor error posible. Aun cuando en el otro webinar que les decía, que explico cuáles son las diferencias o cuáles son las aplicaciones de las medidas de precisión de los pronósticos, pues aquí lo que hago es una comparación del error de uno, que es el promedio, y el error de un método de pronóstico, que es la atenuación simple del 8%. Voy a explicarles a detalle con algunos ejemplos cómo realizar estos cálculos. Es muy importante, de nuevo, que vayamos siguiendo cada uno de estos métodos y que vayan entendiendo cómo se realiza el cálculo. Son métodos muy prácticos, de nuevo traté de poner los más prácticos, que tengo algunos otros son más complejos, pero en cualquier caso quiero comentarles cuáles son las diferencias entre los dos métodos que les prometí que les iba a comentar el día de hoy. Este es otro cliente, también podemos ver, comparado contra el promedio, que tenemos un promedio histórico de 89,000 piezas, o kilos, o unidades, o lo que ustedes analicen, o servicios. Si utilizo el promedio, mi promedio tiene una coeficiente de variación de 16%. Comparado con un pronóstico que también estoy utilizando, el método de atenuación exponencial simple, pues vean cómo el error se me reduce hasta un 7%. Con esto puede uno tomar una mejor decisión, de nuevo, de qué pronóstico generar. Y bueno, en cualquier caso, compararlo con un promedio, siempre, de nuevo. Debo comparar con un promedio, pero no uno a uno, sino comparar las variaciones que trae el promedio, como lo estoy explicando aquí, que es del 16%, contra una variación del método de pronóstico que estoy utilizando, que es del 7%. Este es otro cliente, de nuevo, muchos de ustedes lo conocen. Vean, si yo de esta empresa o de este cliente yo genero un promedio histórico, tengo un 15% contra un pronóstico que me genera un error del 9%. ¿Cómo sacar entonces o cómo obtener estos cálculos, estos comparativos? Aquí ya tenemos un resumen, pero la pregunta es cómo puedo generar estos métodos en forma manual. Les los voy a explicar en forma manual y ustedes harán lo propio, a lo mejor utilizarán Excel.
Y como les digo, tengo un curso donde ya incluyo todos estos métodos y otros utilizando un software. Esta es una descripción global o general de cuáles son los principales métodos que hay para pronosticar y cuáles son sus aplicaciones. De nuevo, hay más metodologías que no estoy poniendo acá y que cuando uno empieza a adentrarse en los diferentes métodos, pues al final lo que uno quiere es seleccionar el que mejor le ajuste a sus datos, de acuerdo a lo que uno trabaja, de acuerdo a su producto, a su mercado. Pero si lo vemos desde un punto de vista general, tenemos los métodos simples o los métodos de atenuación simple o de suavización. También se llaman métodos de alisamiento. Tenemos simples, dobles, y aquí hay una gran variedad dentro de cada uno de ellos, que de nuevo, yo lo que he trabajado mucho estos métodos, pues me he dado cuenta cuál es el mejor de ellos. Les puedo decir que uno de los que me produce mejor resultado es el método de Winters, pero voy a explicarles el de promedio móvil simple y atenuación exponencial simple, al menos en este curso. ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos de estos métodos? Pues puedo calcular el pronóstico de ventas a un mes, a 3 meses, a 6 meses o semanas. De acuerdo a la información que yo tenga, también lo puedo hacer por día. Estos métodos que los utilizamos para datos históricos, no importa si tengo dos meses o 6 meses, no importa la cantidad de datos que yo tenga. Estos métodos pueden trabajar perfectamente con pocos datos. Claro que si quiero tomar en cuenta la tendencia y estacionalidad, tendría que tener más información para poder ver qué tan bien se ajustan estos métodos. También me ayudan a calcular el inventario para satisfacer, por ejemplo, un nivel de servicio requerido. Estos son los métodos más comunes, de nuevo, de series de tiempo. Y comentarles que después de muchos años de trabajar estas metodologías, pues los que aparecen mucho después de utilizar un software, pues es el método de Winters, que es una metodología muy interesante, y también uno que les voy a mostrar el día de hoy. Por otro lado, tenemos los métodos avanzados de pronósticos, que si ustedes me siguen en LinkedIn, pues he puesto algunas comparaciones de ellos. Hay uno que tengo sobre comparar qué es mejor, un Winters o un modelo autorregresivo. Algunos pensamos que se utilizan para cosas diferentes, pero al final lo que quiero es un número, quiero un pronóstico con un error que me ayude a generar una necesidad o una compra. Entonces les comentaba que tengo modelos avanzados de pronósticos y en esto lo que buscamos, que bueno, insisto, es una familia aquí de modelos de regresión simples, lineales, cuadráticas, etcétera. Este método de descomposición funciona muy bien, no está tan complicado. Y el modelos autoregresivos, pues necesitamos necesariamente un software o pues entrarle a la matemática pura que tenemos por acá en los métodos de pronósticos. Como ven, lo que les quiero mostrar es que tenemos una gran variedad de métodos para hacer pronósticos, pero debe haber alguno simple, debe haber alguno que puedan aplicar inmediatamente después de haber tomado este seminario y que me comenten y me lo escriban, oye, pues lo utilicé y realmente obtuve un beneficio importante. Ese es uno de los objetivos que tengo precisamente en este curso. ¿Cuáles son las aplicaciones de los modelos avanzados, que son modelos de regresión? Pues identificar las variables que impactan, fundamentalmente, cuáles son las variables que impactan a la venta. Podemos hacer un pronóstico a mediano y largo plazo, utilizando esas variables que las modifican de acuerdo a un peso de esas variables que les he comentado. También estas metodologías me ayudan a eliminar el impacto que tienen de esas variables menos importantes y también no incluir en el pronóstico esas variables. Como ven, tenemos en el mundo de los pronósticos métodos para generar un pronóstico con la historia, con una serie de tiempo o con una data histórica, y tenemos métodos para generar un pronóstico de acuerdo a las variables. Las variables pueden ser precio, las variables pueden ser promociones, publicidad, entre otras. El mundo de los pronósticos existen dos grandes ramas. Uno, la parte histórica y la otra, la búsqueda de variables. Voy a concentrarme específicamente si vemos los métodos
o describimos los métodos de series de tiempo. En este seminario les voy a explicar dos de ellos muy prácticos, porque así los invité a que participaran. Dos muy prácticos que tienen que ver con la historia. De nuevo, no importa que tenga 2 meses de historia, 3 meses de historia, 3 semanas, estos métodos pues los pueden aplicar sin ningún problema. Voy a ver los métodos de promedio móvil simple y el método de atenuación exponencial simple. Si quieren ustedes conocer las otras metodologías, que es el doble y el Winters, pues pueden participar en los seminarios que ya les comenté al principio de este. Como ven aquí, los métodos de promedios móvil simple y el de atenuación exponencial simple utilizan parámetros de suavización o de atenuación. En el caso del promedio móvil simple, que voy a explicar un caso muy particular y los voy a llevar paso a paso cómo generar ese pronóstico, utiliza un parámetro de ciertos meses anteriores para generar ese promedio móvil simple. También tenemos promedios móviles ponderados, pero voy a explicar, insisto, solamente promedio móvil simple. Voy a explicar también el método de atenuación exponencial simple, que utiliza un peso para generar el pronóstico. Este peso le llamamos alfa y tampoco es muy complicado. De nuevo, cuando uno empieza a adentrarse en las metodologías de pronósticos, pues sí, quiere ver más, quiere ver cómo mejorar, si capturar tendencias, estacionalidades, entre muchas otras cosas. Tiene muchas ventajas estos métodos. Espero y así sea lo que logremos o lo que logremos o logren ustedes entender junto conmigo de estos métodos. Son relativamente simples de entender y pueden modelar la tendencia y la estacionalidad porque utilizan pesos o factores de ponderación, como le llamé de este lado, para generar un pronóstico. Como los podemos utilizar en Excel, podemos automatizarlos para sistemas de control o de producción. Si manejamos y conocemos las ventajas que tiene Excel, pues podemos generar ese pronóstico de manera automática. Una de las cosas que he hecho en mi práctica es lo que están viendo aquí. Son frecuentemente tan exactos con los métodos más complejos. Algunos de nosotros, no sé si de los que estén aquí presentes hayan tenido esa oportunidad, tal vez han probado metodologías muy complejas de pronósticos que tienen que ver con cómo hacer precisamente, encontrar ese número. Y luego, cuando nos encontramos un método más simple, pues nos vamos por ese método que me genera un número más o menos aproximado, pero no es tan complejo a la hora de generar ese pronóstico que quiero. Yo lo he hecho, yo he comparado los métodos más complejos con los más simples. Y estos métodos que les voy a explicar, que a pesar de que son simples, pueden generar pronósticos tan exactos comparados con los métodos de Box-Jenkins, con los métodos de Croston, con métodos muy complejos que cuando uno se mete y vive a los métodos de pronósticos, quisiera saber más. Pero también uno entra en una etapa de, bueno, es muy complejo, pero pues el resultado es muy aproximado. Hay mucha teoría, hay mucha práctica en ello. Yo lo que les quiero comentar es que lo he comprobado, los métodos simples a veces son mejores que los más complejos. También puedo ser implementada para hacer series cortas, como ya le comenté. Una serie corta, si yo tengo 3 meses de datos, algunos me preguntan, es que tengo solamente 2 meses, ¿cómo hago un pronóstico? El producto es nuevo, tengo 2 semanas de haberlo lanzado. Los métodos, los dos que les voy a explicar, les pueden ayudar mucho a hacer eso. De nuevo, hay otras metodologías. La idea de adentrarse en el mundo de los pronósticos es que conozcan las diferentes metodologías y que también conozcan cómo se miden, principalmente los métodos que existen para utilizar o para generar un pronóstico. Voy a explicarles, como les decía, dos. Voy a explicarles el método de promedio móvil simple. Estoy poniendo aquí la gráfica, o en la gráfica quien me está escuchando o quien me está escuchando solamente y no está viendo la gráfica. Tengo una gráfica donde tengo información estadística o histórica de un producto. Como lo ven, tiene variabilidad. Es un producto estacionario. Y esta línea que pongo acá es la línea promedio del consumo de la venta de este producto. En este caso sí tengo suficiente información.
Tengo información desde enero del 2016 hasta noviembre del 2018. Y aquí, bueno, si yo tengo información suficientemente o mucha información histórica, alguna vez me preguntan que con cuántos datos puedo hacer un pronóstico. Yo les digo que puedo hacerlo con 2 datos o con 3 datos puedo hacer un pronóstico. Pero entre mayor información tenga, el pronóstico tiene mayor certeza a la hora de sacar precisamente la asertividad del pronóstico. Voy a explicarles el primer método de pronóstico, que es el método de promedio móvil simple. La fórmula, como lo pongo aquí, el pronóstico siempre, en este caso, en este método, va a ser para un periodo. Quiere decir que este método me va a funcionar cuando quiero pronosticar. Si tengo semana, pues la semana siguiente. Siempre la semana siguiente. Si quiero pronosticar más de 3, 4 semanas, este método no es recomendable. Este método simplemente me ayuda a pronosticar una semana. Son a corto plazo. Los 2 métodos que les voy a explicar son metodologías para corto plazo. Ahora, pero también puedo tener meses o trimestres. Si tengo información mensual, puedo pronosticar el siguiente periodo. Y esto lo puedo hacer continuamente. Puedo ir actualizando el método o el pronóstico de acuerdo a cómo yo vaya generando la venta. A veces necesitamos un pronóstico a muy corto plazo, que es lo que quiero mostrarles. Cómo hacer un pronóstico a corto plazo. Pronóstico de promedio móvil simple, como les digo y lo pongo aquí en esta fórmula, voy a pronosticar el pronóstico T más 1. El pronóstico T más 1 es si estamos hoy en el mes de octubre, tengo las ventas ya que voy a realizar en el mes de octubre y quiero conocer el del de noviembre. Entonces estos métodos y el siguiente me van a ayudar a pronosticar también el mes de noviembre. Si queremos pronosticar el mes de diciembre, pues el número es el mismo. Le lo voy a explicar, insisto, en las siguientes láminas. Para obtener este método, voy a sumar las ventas, T-1, periodos anteriores, y lo voy a dividir entre el número de periodos que tomé para sacar ese promedio. Y este es lo que les decía que es un promedio móvil simple, porque yo puedo tomar las últimas 3 semanas, si mis datos están en semanas, y generar un promedio para la siguiente semana, o puedo generar las últimas 4 semanas o las 6 semanas. Y esta es la técnica del promedio móvil simple. Simplemente, como su nombre lo indica, determino un número de semanas o meses anteriores y genero un pronóstico y ya lo tengo. Voy a explicarlo de una manera con una tabla, que esta tabla de nuevo, como cuando la vayan siguiendo, como les voy a enviar esta presentación a la cuenta de correo que ustedes me compartieron, pues pueden ir viendo los cálculos, cómo se realizan y cómo tener su propia tabla en Excel. En esta tabla tengo información histórica de 5 semanas, 5 meses. La tengo en miles, simplemente ponerlo de una forma más práctica para no llenarme aquí de números. Esta es la estructura normal que utilizo para generar un pronóstico. Tengo la venta en primer lugar, luego el pronóstico que se fue generando. El error que lo van a ver cómo lo calculamos, simplemente es la venta menos el pronóstico. De nuevo, si no tienen el webinar de cómo medir la precisión de los pronósticos, terminando me mandan un correo y se los envío para que lo tengan. ¿Por qué les digo esto? Porque me voy a ver un poquito rápido. Un poco no quiere decir que no lo voy a explicar. Pero si quieren ver más a detalle cómo llegué a todo esto, pues pueden pueden consultar este webinar el que les comento. Tanto este como el otro no tienen costo, entonces no se preocupen. Entonces tengo la información de la venta, tengo la información de pronóstico, que van a ver cómo lo calculo, y luego tengo el error que voy a generar cada vez que yo voy generando un pronóstico. Tengo esta columna de error cuadrado, que simplemente elevé este error, como lo pongo aquí al cuadrado, para obtener un elemento que le llamamos el mean square error o el error cuadrado, o la media del error cuadrado del pronóstico. Este me va a servir cuando le saco una raíz para comparar cuál método es mejor. Lo van a ver en las láminas siguientes. Luego voy a calcular el error absoluto de este error que tengo aquí. Y voy a dividir el error absoluto, como lo estoy exponiendo en esta columna, entre la venta, del error absoluto entre la venta que tenemos aquí, porque esta columna me va a servir para calcular el MAPE.
El MAPE es una de las medidas más utilizadas a nivel mundial para comparar metodologías de pronóstico. Algunas empresas lo utilizan para comparar avances o cómo van en su precisión histórica por región. En este webinar que les comento explico cuál es la mejor forma de tomar un pronóstico. En cualquier caso, aquí explico cómo calcular el MAPE. Y este otro que es la media del porcentaje del error. Este es la media del absoluto del porcentaje de error. Este es un absoluto. Y noten que aquí no tengo absoluto. Este lo utilizamos para ver el sesgo del pronóstico. Cómo fui en el tiempo, cada vez que yo voy generando un pronóstico, cómo se fue sesgando, si me sobró producto o me faltó producto, de acuerdo a cómo fui generando ese pronóstico. Son las 3 medidas más importantes que debo conocer. Hay muchas más medidas, hay fácilmente más de 10 medidas para saber la precisión de los pronósticos, pero quiero explicarles en este caso en particular 3 de ellas. Entonces voy a explicar el método de promedio móvil simple, que no es complejo, es muy sencillo. Y también voy a explicar el de atenuación exponencial simple. Al final les mostraré una tabla comparativa y ahí, como les digo, abriré una sesión de preguntas y respuestas. Si en el camino, en este momento, tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Y también recordarles que esta información se las voy a enviar a sus cuentas de correos por si se perdieron de algún cálculo, por si algo no estuvo bien explicado, y para que lo tengan ahí en sus manos y lo puedan consultar cuantas veces sea necesario. Como les decía, el método de promedio móvil simple determina una N o un tamaño de promedio móvil que lo vamos a ir construyendo conforme voy generando el pronóstico. En este caso, tomé una N igual a 2. Pude haber tomado una N igual a 3, una N igual a 4, una N igual a los datos que tengo. Pero depende, cuando voy tomando diferentes Ns, pues voy comprobando cuál me funciona más. Una N igual a 2, una N igual a 3. Cada una de ellas me va a generar, por eso puse estos errores, diferentes errores. Entonces, estas diferencias de error me van a ayudar a encontrar cuál es el mejor tamaño de N que es recomendable tomar. Cuando digo de N es cuántos periodos anteriores voy a tomar para generar un pronóstico. No es simplemente decir, yo pues, siempre he probado las últimas 3 semanas y me funciona mejor. Sí, pero ¿por qué no tomamos las últimas 4, las últimas 5, las últimas 6? Y con base en ello tomar una mejor decisión. De nuevo, son metodologías muy simples que estoy seguro que les puede ayudar a generar y a tomar mejores decisiones. En este caso, lo que quiero es pronosticar el periodo número 6. De nuevo, son pronósticos que los utilizamos para muy corto plazo, siguiente semana, siguiente mes, siguiente trimestre, o siguiente año, o el periodo que yo tenga. Déjenme regresarme una. Entonces, yo lo que quiero es pronosticar el mes 6. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una manera muy simple. Estos cálculos, lo que voy a hacer, como tomé n igual a 2, quiere decir que voy a tomar las 2 semanas anteriores, aquí empiezo el cálculo. Entonces, estas 2 primeras semanas que estoy poniendo en el círculo, las promedio, si las promedio y las divido entre 2, está muy sencillo, muy fácil, ya generé mi pronóstico. Entonces, toda esta tabla la voy a generar con n igual a 2. Aquí tengo el primer cálculo, 9 más 4, son 13, entre 2 me da 6.5. Hago el cálculo del error, como lo tienen aquí en el cálculo. 7 menos 6, 5, tengo el error. Elevado al cuadrado, este error. Absoluto de este 0,5, que como estén positivos, se queda igual. Y en este lado dividí el error absoluto, el 0,5, partido o dividido entre la venta real, que es 7. Y aquí tengo mi cálculo. Este es un porcentaje, ¿eh? Esta cifra o este decimal es un porcentaje que podemos ir viendo qué porcentaje tengo de error en absoluto. Y también viendo aquí, voy viendo en este renglón qué porcentaje tengo de error sin el absoluto. Este punto 71 o punto 071, si le sacamos un porcentaje, estamos hablando del 7% aproximadamente. Ese 7%, como es positivo, quiere decir que me faltó. Efectivamente, porque pronostiqué 6.5 y yo vendí 7. Entonces, este es un indicador muy interesante para ir viendo cómo voy generando ese pronóstico
de acuerdo al método que utilicé. Luego el siguiente, que es el 5,5, pues no tiene mayor complejidad. Divido o sumo 4 más 7, que son los 2 periodos anteriores. Recuerden que yo tomé n para generar el pronóstico y este n, déjenme ponerles ahí una notita, este n igual a 2, pues es el que me va a servir para generar todos estos pronósticos. Y así sucesivamente, no tiene de nuevo mucha complejidad, simplemente ir siguiendo la fórmula y al final encontrar, como ven, aquí tengo todos mis cálculos y ya tengo mi pronóstico para el periodo 6, que es 7,000 piezas o 7,000 kilos, lo que nosotros hayamos pronosticado. Si ustedes lo notan en esta metodología, pues yo pude haber tenido solamente 3 meses, ¿no? Aquí estoy poniendo un ejemplo con 5 semanas o 5 meses. Pero ¿qué pasa si hubiera tenido solamente información de este mes y de este mes? Pues puedo pronosticar con una n igual a 2 los siguientes periodos, no tengo ningún problema. O simplemente sacar un promedio de los 3 meses o 3 semanas y ya generar mi pronóstico. De nuevo, no tiene mucha complejidad, lo que sí tiene un poco de arte es ir comparando qué es mejor, si con una n igual a 2, una n igual a 3 o una n igual a 4. En este caso, utilicé una n igual a 2. Este pronóstico que ya generé con una n igual a 2, que son 2 periodos anteriores o 2 semanas anteriores o 2 meses anteriores, como ya lo tengo aquí el pronóstico, la pregunta es si este es el que debo utilizar. Entonces tengo que hacerme algunas preguntas y los errores que les acabo de explicar, cómo los calculé, me tienen que servir para tomar esa decisión. Entonces este MCE, que lo tengo marcado en rojo, esta columna, me tiene que servir para hacer mis comparaciones y tomar una decisión. Como les decía, voy a comparar cada uno de ellos y voy a tomar una decisión de cuál es el mejor método. Cuando uno decide, de nuevo, generar un pronóstico, lo que necesitamos es la precisión de ese pronóstico. ¿Qué tan preciso o cuál fue tu comportamiento conforme fuiste generando ese pronóstico, por ejemplo, mes con mes o semana con semana? Vamos a ver, antes de verlo, otros resultados de los errores y de los promedios. Fíjense en el porcentaje medio de error, cómo se fue comportando mi sesgo del pronóstico. Aquí el pronóstico se quedó abajo de la venta real y este positivo, este porcentaje que es un 7%, quiere decir que me faltó producto. En el siguiente pasó lo mismo, pronostiqué 5,5 y vendí 9. Entonces traigo un sesgo, un faltante de un 30 y pues casi 40%. En el siguiente periodo, ya en el periodo 5, pronostiqué 8, y aquí no, aquí me sobró. Aquí tengo, realmente vendí 5, yo tenía un pronóstico de 8, y tuve un sobrante o tuve un exceso de un 60%. Y esto uno lo va controlando y lo va viendo, va observando qué tan bueno es el pronóstico que uno va tomando. Pero de nuevo, la técnica es que nosotros tomemos un tamaño de n. ¿Qué es n? N periodos anteriores, 2 semanas antes, 3 semanas antes, 2 meses antes, pero que comprueben al final qué es mejor, tomar una N2 y tener una conclusión como la van a ver enseguida. Por ejemplo, siempre, y es muy recomendable, tener este comparativo. Con n igual a 2, mis errores son los siguientes. Tengo un pronóstico de 7. Este pronóstico tiene un porcentaje de error del 35%. ¿Cómo lo obtuve? Simplemente saqué un promedio de cada una de estas columnas. Saqué un promedio de esta columna del MCE, un promedio del MAPE y un promedio del porcentaje medio de error. Son promedios, es simplemente sumarle estos 3 valores y sacarles un promedio. Bueno, aquí tengo el promedio del MSE, es 7,6. Tengo el promedio, esta es la raíz, esta R, significa que es la raíz del valor que tengo aquí, que es de la varianza del pronóstico. Este es el error del pronóstico, que está en cajas o está en unidades.
y lo utilizamos para calcular, por ejemplo, cuánto voy a pedir el próximo mes. Porque fíjense, si yo tengo un pronóstico de 7 que tengo aquí, ¿lo ven? Si tengo el pronóstico de 7, digo, a ver, ¿cuánto voy a pedir el próximo mes? Podemos pedir 7 o puedo agregarle esta variación, una o dos o tres variaciones que tiene que ver con cómo se comportó el pronóstico. Este método, el MAPE, me va a servir cuál es la precisión del n igual a 2. Este tiene que ver con este tamaño de muestra que yo tomé. Y este es el sesgo que les decía del pronóstico. Este 4.7 que tengo aquí en negativo, lo voy a explicar en la anterior. Fíjense, en el primer mes, perdón, en el tercer mes, que ya empecé a pronosticar con n igual a 2, yo tenía un error del 7%. Y aquí tiene un error del 38% y este del 60% negativo. Cuando los promedio, que simplemente los sumo y los divido entre 3, pues me genera precisamente el 4%. Este puede ser muy engañoso porque este me puede decir que tuve muy poquitos sesgos a la hora de hacer mi pronóstico. Por eso es necesario irme a ver mis resultados, precisamente cómo se me fueron generando cada vez que yo emitía un pronóstico. Fíjense cómo con un simple promedio móvil, agregándole las medidas de error, puedo convertir un pronóstico que, de nuevo, es muy simple obtenerlo, lo puedo convertir con algo poderoso cuando le agrego tres elementos fundamentales: el RMSE, el MAPE y el sesgo del pronóstico. Estos tres elementos me van a ayudar a determinar cuál de los n's que yo probé, una n igual a 2, una n igual a 3, es la mejor alternativa para sacar un pronóstico. De nuevo, no es complejo. Lo único que tengo que hacer es determinar un tamaño de muestra. Aquí determiné una n igual a 2. Oye, pero también puedo determinar una n igual a 3, pero por supuesto, para eso pongo las preguntas más comunes. ¿Cuál es el objetivo del cálculo en principio de estas medidas de error? El objetivo es que yo tenga el mínimo error posible para tener un pronóstico confiable. Cuando vemos este 35%, pues no sabemos si es mucho o es poco, hasta cuando no lo comparo con otra n, con una n igual a 3, entonces empiezo a comparar qué es mejor. Recuerden, son medidas que me van a ayudar a determinar qué metodología, de acuerdo a la que yo estoy utilizando, a la que ustedes están utilizando, tiene mejores resultados en su historia. Por eso hago preguntas en este lado y me pueden hacer preguntas de nuevo aquí en el chat o les compartimos el micrófono. Recuerde que la sesión está siendo grabada y para los que entraron un poquito más tarde, pues se las vamos a compartir esta sesión completa con esta presentación que también están viendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del cálculo de estas medidas de error? Pues es obtener el menor error posible. Que si tenemos algún indicador, pues entre más pequeñito seas, lo mejor, no me ayuda mucho un error del 60%, 80%. Debemos de tener errores de un 20, 25, 10, 15, 5%. Y para ello, bueno, tenemos otras estructuras de cálculo. Las cuatro fórmulas tienen el mismo uso. Aquí lo estoy poniendo en el número 2 o en el numeral 2. No, el MSE y el RMSE me van a ayudar, estos dos de aquí, me van a ayudar a determinar cuál es la mejor metodología de pronóstico. Estos dos de aquí, si una n igual a 2, una n igual a 3 o una n igual a 4. De nuevo, esto que les estoy diciendo se los va a mostrar en una tabla general para que puedan ver cuál es la conclusión final. Número 3, ¿es necesario cambiar el valor de la n? Sí, el valor es lo que les decía. El valor de la n puede variar de acuerdo a la información que tengamos disponible. Si aquí tengo, bueno, el objetivo es encontrar aquella n que minimice el MSE o el RMSE. ¿Qué es el MSE? Es el Mean Square Error o la medida de los cuadrados del error. De nuevo, insistirles que en el webinar de medidas de precisión están descritas perfectamente cada una de ellas. ¿Es necesario cambiar el valor de la n? Por supuesto. Aquí en el ejercicio yo solamente tengo 5 semanas, 5 meses, 5 periodos de tiempo. Si ustedes tuvieran 12 meses,
pues pueden probar más n's n igual a 7, n igual a 6, n igual a 8. Pueden probarla, no es complejo. Lo único que les va a tomar es un poquito de tiempo. Si me preguntan cuál es la óptima n, pues pruébenlo. Más bien identifiquen, dense cuenta cómo trabaja el método. Aquí tengo solamente 5 periodos y lo que utilicé fue una n igual a 2. Entonces tengo que variar el valor de la n. El objetivo es encontrar el mínimo RMSE, que es la raíz del MSE, o el mean square error. ¿Cuándo o en qué caso utilizar este método de pronóstico? Aquí lo pongo porque también me preguntan, oye, bueno, ¿cuándo utilizo, qué casos aplican estas metodologías? Yo lo recomiendo cuando tengo, en aquellos productos que tengan muy poca variación en la venta o cuando se dispongan de menos de 3 meses de información. Si tengo poco tiempo de datos, y también se lo puedo aplicar cuando tengo muchos meses, pero como me preguntan, es que el producto es nuevo, pues no pasa nada. Pueden hacer un pronóstico con 3, 4 meses simplemente sacando promedios continuos. Pero así trabaja este método, es el método de promedio móvil simple. Antes de pasar al siguiente método, no sé si tienen alguna pregunta de esta metodología. Les abro el micrófono, la pueden hacer por aquí, por chat, como ustedes quieran. Recuerden que pueden utilizar el chat para compartirme sus dudas e ir resolviéndolas conforme vayamos avanzando. ¿Tiene alguna pregunta antes de avanzar a la siguiente metodología? Adelante, P. Hernández. Sí, para hacer productos nuevos, P es de Patriz, es de qué es, Hernández. Bueno, mientras contesto tu Pablo, gracias Pablo. Cuando tengo productos nuevos, lo que yo hago es, hay muchas maneras. Uno toma un producto similar, que se comporte más o menos igual. También me lo comparo con la familia de productos en la cual este artículo esté dentro pues de esa categoría y saco una analogía, hago una comparación de ese método pues, que se le parece, perdón, de ese producto que se le parece, o de esa familia que es muy similar en el comportamiento. Ahora hay otras metodologías, Pablo, un poco más analíticas que se recomiendan para productos nuevos. Hay un seminario que tengo por ahí que es solamente para productos nuevos que está programado para el 31 de octubre. Y ahí explico otros métodos, dura aproximadamente 10 horas u 8 horas, no tengo ahora mismo el tiempo, pero explico otras metodologías para sacar métodos para productos nuevos. Pero si tienes, no hay nada de información para contestar tu pregunta concretamente. Si no tengo nada, yo me lo comparo con alguno similar en el mercado, que haya. Ahí voy, Juan, ahorita te contesto lo que comentas. Cuando hacemos esa estructura de cálculo del pronóstico, pues con 2, 3 semanas que tenga ya puedo calcular el pronóstico. Pero si no tengo absolutamente nada, puedo compararlo con algún producto similar o con la familia de algún producto similar. Voy a contestar luego la pregunta, gracias Pablo, la pregunta de Juan Rangel. Gracias Juan. Bueno, una cosa es efectivamente generar un pronóstico y cuando hacemos el plan de demanda es cuando incluimos a los esfuerzos de comercial, principalmente marketing, y tratamos de conjugar todos estos esfuerzos para mejorar, para hacer mejor un plan de esa demanda que vamos a tener de nuestro producto. Un pronóstico es un pronóstico estadístico. Finalmente, tenemos un dato que lo podemos generar con esta metodología, pero es simplemente un pronóstico estadístico. Esto no es un plan de demanda. En el plan de demanda tenemos que meter más variables, tenemos que incluir los esfuerzos de otras áreas, como te decía Juan, los esfuerzos de comercial, los esfuerzos de marketing, y entre todos construir un plano, un número final, que tal vez el pronóstico inicial que voy a sacar estadístico, lo vamos a empezar a modificar entre todas las áreas. Entonces el plan lo hacemos todos, el plan de demanda, nos auxiliamos con el pronóstico y luego generamos nuestro plan de demanda.
Dice varias que no tengo el nombre. Cuando dices que PMS es de corto plazo, si lo hacemos para los meses futuros, hasta Vivian. Vivian. Gracias, Vivian. Varias. Es B.Arias. Muchas gracias, Vivian. Vamos a ver hasta cuándo. Estos dos métodos es solamente para un periodo. Lo que les voy a explicar es un periodo, un mes. Un mes nada más. Si quieren pronosticar más meses, 12 meses, pues es recomendable o Box-Jenkins o Winters o análisis de regresión. Esto es solamente para pronosticar un periodo. Eso es bien importante y gracias, Vivian, por hacer tu pregunta. Solamente es para un periodo. Todos los dos métodos que voy a ver son para un periodo. Si quieren ver más metodologías, les digo que tengo el de que ahí explico para más métodos, les doy un software y pueden tener más cosas. Esto es para muy corto plazo, Vivian, ¿eh? No sé si respondí tu pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer por aquí? Con mucho gusto estoy a sus órdenes para responderla. De lo que quieran, ¿eh? De los métodos más avanzados, más complejos. Hoy te estoy viendo dos métodos muy sencillos. La idea es que empiecen los que no estamos acostumbrados a trabajar muchas metodologías y PMS y atenuación simple y que mape y todo eso, poco a poco van adentrándose en los métodos de pronósticos. Este método, si tienen preguntas de nuevo, me las pueden hacer acá y luego vamos avanzando en el curso. El método de atenuación exponencial simple se va ajustando a la historia de acuerdo a cómo van comportándose mis ventas. También sirve para un solo periodo. Estos dos métodos sirven para un solo periodo. Pero para calcular el método o obtener el cálculo del método de atenuación exponencial simple, necesito tener un pronóstico anterior, que lo voy a explicar, no es nada complejo. Luego, a ese pronóstico anterior le voy a sumar un error ponderado por un peso. Entonces, quiere decir que dependiendo del error o el tamaño del error que yo voy teniendo conforme voy avanzando en el tiempo, voy mejorando mi pronóstico. Este método es, bueno, además que es muy sencillo, es espectacular. ¿Por qué? Porque se va ajustando en el tiempo. Si yo me quedé por arriba del pronóstico, el siguiente lo va a ajustar, lo va a bajar. Si me quedé por abajo en el pronóstico, el siguiente lo va a subir. Insisto, es una metodología que a pesar que es muy fácil y es muy simple, tu nombre lo muestra, pues me ayuda a determinar un pronóstico que se va a ir ajustando con el tiempo. Y es también para calcular un periodo más. ¿Qué necesito? Un pronóstico anterior. El pronóstico para el siguiente periodo es igual al pronóstico anterior, más, como lo pongo por acá, el error en el periodo multiplicado por un factor de peso. Este factor de peso es el que le va a servir a la metodología a realizar todos estos cálculos en el tiempo. De nuevo, no es tan complejo, es uno de los métodos más sencillos y que les mostré que simplemente la aplicación de este método tiene resultados impresionantes. Lo mostraba en alguna de las láminas, en esta, por ejemplo. El método de atenuación simple pues me logró reducir más de la mitad del error, al 7%. Siempre comparándolos con un promedio. Ahora no están utilizando el micrófono. Sí. ¿Me están escuchando? Perdón. Es que yo creo que me moví a otro lado. Muy bien, gracias. Es que vi otra pregunta, pero era una que yo puse. Perdónenme. Bueno, entonces como les decía, uno lo que tiene que encontrar es cuál es la mejor metodología, pero es muy sano las comparaciones en este caso. Uno tiene historia o no tiene historia, como nos preguntaban para productos nuevos, pero si hay para productos nuevos la forma es diferente. Bueno, tengo poca historia. ¿Qué hago cuando tengo poca historia? 2, 3 meses. Con ellos puedo hacer un pronóstico para los siguientes periodos. Y expliqué el método de promedio móvil simple, cómo funcionaba. Ahora estoy tratando de explicar el método de atenuación exponencial simple. Como ven, se va a ir ajustando a la historia
con base en este error. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Solamente tengo 2 meses, ¿lo ven? Tengo 2 meses, el mes 1 y el mes 2. Pongo números fáciles para que el cálculo no esté lleno de ceros. Si tengo 2 meses y quiero el pronóstico para el periodo número 3, pues algo es muy sencillo. Como necesito un pronóstico anterior para el periodo número 3, lo que me voy a traer es el periodo de la venta del primer mes, me lo voy a traer, lo voy a poner aquí como pronóstico. Entonces ya tengo lo que quería. Tengo la historia, tengo el pronóstico anterior y voy a calcular el error. Necesito 2 elementos. Necesito un pronóstico anterior, ya lo tengo aquí, lo tomé del periodo anterior, solamente tengo 2 meses. Tengo la venta de este mes, supongamos que es octubre, y bueno, obtengo el error, no es complicado, 4 menos 9, aquí tengo mi error, menos 5, conservando el negativo. Recuerden que el negativo tiene que ver con que el pronóstico pues, está por arriba, o estuvo por arriba de la venta real. Esto es muy importante. Ahora, este ejemplo de cálculo, estoy definiendo un alfa de 0,1. Esta alfa de 0,1 es como darle un peso al error del 10%. Estoy pesando el error del 10%. Ya sé que están pensando. ¿Y por qué no pruebas un 20%, un 30%? Esto es simplemente para que vean cómo trabaja el método, para que vean cómo se hace el cálculo del pronóstico. Pude haber puesto 90%, 10%, 20%. Bueno, puse 10%. Sí es muy importante saber de qué depende el alfa. Si tengo mucha variación en el tiempo, tengo suficientemente datos, pues el alfa debería tener un valor grande, ¿no? ¿El alfa qué es? Simplemente es un peso, es una ponderación. El alfa debería valer 90%, 80%. ¿Por qué? Porque traigo mucha variación en la historia. Entonces, este método es muy interesante porque pesa el error o pesa la variación que traigo en el comportamiento de la demanda de mi producto. Ahora, el objetivo es probar diferentes alfas, a pie o a mano, como lo voy a explicar. No voy a probar diferentes alfas, ustedes lo podrán hacer en Excel, podrán probar, generar una plantilla, como se las voy a compartir, y luego formularlo y hacer todos los alfas para encontrar el mejor. ¿Pero qué es alfa? Alfa pesa el error, le va a dar un peso al error, como lo voy a explicar en mi cálculo. Como ven, aquí tengo 9, que lo tomé de aquí. Si no les gusta este 9, pues simplemente pueden sumar 9 más 4 entre 2 y ponerlo aquí. Es simplemente para arrancar el método, es un iniciador de la metodología. Necesito un pronóstico inicial. Ya lo tengo. Es para iniciar el cálculo. Entonces tengo 9. ¿Cuánto fue el error? Menos 5. Aplico la fórmula que tenía acá. Pronóstico T más 1 es el pronóstico anterior, más el alfa que va a multiplicar al error. Aquí lo tengo. Déjeme, ahí está. Es 9, aquí tengo el pronóstico anterior, 9, más el peso que le asigné. De nuevo, este alfa es ahora solamente para que vean el cálculo. Pero el objetivo es que probemos diferentes valores de alfa, como le explico más adelante. Entonces voy a pesar alfa del error de 5, del menos 5. Entonces 10% de 5, tengo un valor negativo, y el pronóstico es 8,5. Vean qué hizo el alfa. Este método trata de que si nos quedamos arriba, como efectivamente aquí sucedió, y eso pasa a veces, oye, el pronóstico se nos quedó muy, muy por arriba de lo que realmente vendimos. Bueno, pues el siguiente cálculo, dependiendo del alfa que le haya asignado, el pronóstico siempre, siempre lo va a bajar. ¿Por qué? Porque me quedé por arriba. Entonces aquí noten que ya bajó el pronóstico sin saber cuánto voy a vender, obviamente, en esta semana. Pues ya me bajó un pronóstico. Algunos pensarán, oye, la disminución no fue tan significativa. No, porque el valor de alfa que yo le puse fue 10%. Si yo hubiera querido tener una disminución mayor de este pronóstico, pues simplemente le aplico un valor de alfa diferente. También ya sé que están pensando de qué depende el alfa, del error. Todos los elementos que uno utiliza para calcular un pronóstico tienen que ver con los errores que se va a generar esa estructura de cálculo. O sea, aquí utilicé de una manera muy simple el alfa del 10%. Puntos importantes, como ya le comenté, como lo muestro en esta tabla, debemos tomar como pronóstico del mes 2 la información
del valor real del mes 1 como recomendación, como lo estoy haciendo aquí, que es esta flechita que estoy poniendo aquí. Número 2, mi recomendación es que definan un peso o un porcentaje para el valor de alfa. Recuerden que este alfa asigna un peso al error. Entre mayor sea, que ya lo he explicado, el error tendrá una mayor importancia. En este cálculo en especial, lo que puse es un valor del 10% para facilitar la explicación. Si tienen preguntas, de nuevo, me pueden detener. Aquí tengo el cálculo todo. Le agregué el error, como ven. Le agregué los mismos pasos que realicé en el anterior ejercicio. Aquí tengo las mismas columnas con los errores. Y bueno, ya tengo el pronóstico para el periodo 6 con un alfa de 0,1. Aquí tengo mi pronóstico. Voy a hacer lo mismo. Voy a calcular los mismos errores con un alfa de 1 del 10% y aquí lo tengo. Si utilizo un alfa del 10%, tengo un MS del 9,38, un RMS del 3,13, un MAP del 55 y un porcentaje del error del 51,90. Noten que si lo comparamos con el anterior, que si son los mismos datos, vamos a ver si son los mismos, tengo 9, 4, 7, 9 y 5, vamos a ver si es lo mismo. Son los mismos. Entonces aquí yo puedo ir viendo, aunque tengo una tabla comparativa, que el MAP es mayor en el otro. Aquí tengo un MAP del 35% y en el cálculo que hice, vean, aquí tengo el cálculo del 55%. Aquí, si utilizamos el MAPE, que no es uno de los mejores métodos para comparar los métodos de pronósticos, pues este ya me dio un error más grande. Aunque el pronóstico es de 8,74, como lo tengo aquí, pues el error me dio más grande. ¿Cuál es la diferencia entre el método de atenuación exponencial simple y el método de promedio móvil simple y el método de promedio que muchos de nosotros utilizamos? El método de promedio móvil simple, como lo expliqué, va tomando diferentes n's y voy probando una n igual a 2, n igual a 3 y bueno, encuentro el pronóstico. El método de atenuación exponencial simple lo que hace o lo que propone es lo siguiente, y lo voy a explicar en la tabla que ya tengo calculada. Lo que hace es que mide o pesa estas variaciones del error, los va pesando y conforme va avanzando el pronóstico, los va modificando. Como les decía, aquí pronostiqué 9, me quedé muy por arriba, pero como el alfa es muy pequeñito, por supuesto que va a bajar, aquí bajó. Se siguió quedando por arriba 8,5. Entonces el siguiente lo va a bajar también. Vean cómo de 8,5 lo bajó a 8,35. Como el pronóstico del periodo, perdón, la venta real del periodo 4 fue 9, el método, noten que lo subió, el mismo método lo subió un poquito. Entonces este método es, acá otra vez me quedé arriba y lo bajó a 8,74. Conforme a estos datos se vayan modificando y vaya realmente obteniendo la venta, el método se va ajustando. Depende mucho, de nuevo, de qué alfa le puse aquí. Este es el importante. ¿Qué alfa determiné para que el método se fuera ajustando con el tiempo? No tengo que hacer nada. Bueno, en principio definir el alfa óptimo. Y esto tampoco es muy complejo, porque pueden tener esta tabla en Excel, programarlo y cambiar estos valores de alfa. Y cuando el error les dé pequeñito, ¿qué error me refiero? A cualquiera de estos dos errores. Entonces dicen, este es el mejor método que me va, o este es el método que me va a generar el pronóstico para el siguiente periodo. El objetivo de los métodos de pronósticos es precisamente generar esas comparativas entre cuál método me genera un menor error, que lo voy a mostrar en una de las siguientes filminas. Este método, de nuevo, comparado con el otro, ya lo comenté, el objetivo de las medidas de error es que cada una de ellas sea lo menor posible. ¿Comparada con quién? Comparada con otro método. Comparada, ¿y cuál te da menor? A este. Bueno, este sería el menor. Las 4 fórmulas tienen el mismo uso, ya lo dijimos que no. El MS y el RMS las utilizamos para seleccionar el mejor modelo de pronóstico y el resto, ¿quién es el resto? Estos de aquí
para interpretar el resultado. ¿Es necesario cambiar el valor de alfa? Por supuesto. Puede variar desde 0 hasta 1 sin incluirlos. Son simples porcentajes. El objetivo es encontrar aquel que minimice el MC o el RMC. Entonces, son dos metodologías muy sencillas, muy prácticas. En una utilizo un tamaño de promedios de n igual a 2, n igual a 3, y en este voy pesando los errores, les voy dando importancia a los errores. Si no les gusta el valor, el nombre de alfa, pónganle otro nombre. Pónganle peso. Pero todos los software para pronosticar utilizan estas simbologías para generar un pronóstico. Y el alfa precisamente es el que mide la variación en el tiempo. Quiero mostrarles una tabla comparativa. Antes, si tienen alguna pregunta de esta metodología, adelante, cuéntenme sus dudas, explíquenme. ¿Está clara la metodología? Cuéntenme un poco. Y luego ya hacemos una comparación, ¿no? Estos son los dos métodos que les quería explicar. Son prácticos, bueno, quiero que me comenten ustedes cómo ven este método. Si alguien quiere participar, bastante claro. Gracias, Pablo. Pablo, ¿cuál ves mejor? ¿El de, así de simple vista, el de PMS o el de atenuación exponencial simple? Vamos a esperar que Pablo nos conteste. Si tiene alguna sencillo y práctico. Gracias, Juan. Muy amable por tu comentario. Y resultados, como les digo, no podemos. Gracias. Gracias a ti por participar. De nuevo, si tienen comentarios, preguntas del método. Gracias, Andrea, por tu comentario. Al final, lo que uno quiere es. Gracias, Jocelyn. Gracias, Vivian. Al final hacer un comparativo. Dice, a ver, vamos a ver qué nos funciona mejor. Dice Pablo que el de atenuación exponencial simple, ya que le gusta más que puedes jugar con la variación. Es correcto. Sí, yo he probado, ¿no? Les he probado. Al final cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor método para ti? Tengo que probarlos. Pero atenuación simple, aunque es muy sencillo, funciona bien, ¿eh? Y uno va entendiendo, oye, quiero algo más complejo, Pero en el querer, a veces uno se regresa y trabaja con lo que ya tiene, ¿eh? Dice Vivian, y poder seguir, como dices, involucrándonos, correcto, ya de mayor plazo y mediciones. Tiene razón, Vivian, gracias. Voy a hacer un comparativo muy práctico y muy simple de los métodos que ya conocemos. Aquí tengo el método más simple, que es el promedio, en verde. Calculé el promedio de mis datos, su varianza, su desviación estándar y el coeficiente de variación del promedio. Promedio aquí es en este gráfico tengo la línea promedio. Tengo las ventas es la línea que está punteada. Gracias, Luis Ramazzini. Gracias. Sí, realmente es uno de los métodos prácticos que para irse involucrando en las metodologías uno puede ir probando a ver si realmente tienen estos resultados. Pero bueno, como hice un ejemplo con pocos datos, pero también les insisto, tengo que comprobar que si uno funciona mejor que el otro. Bueno, si yo calculo un promedio, aquí tengo las ventas históricas, es la línea punteada. Y el de promedio, pues es la línea gris. Entonces tengo el promedio que es 6,4, la varianza, su desviación estándar y coeficiente de variación. Observen, por favor, este valor, el de la desviación estándar. 2,88. Luego calculé un promedio móvil simple con n igual a 2. Mi pronóstico fue 9. Todos los cálculos que ya vieron aquí están resumidos, que no es difícil de hacerlos. En la tabla lo explico y lo pueden seguir paso a paso para llegar a estos errores. Y si no todavía están familiarizados con los errores, pues pueden impresionar con estos errores, porque dicen mucho de lo que nosotros queremos comprobar o usar de una metodología. Entonces tengo la varianza del pronóstico, el error del pronóstico. Noten que es 2,87. Si comparamos el 2,87 con 2,88, digo, bueno, este es mejor. Este es lo que uno tiene que hacer.
Si nos vamos a la atenuación exponencial simple, probé todos los valores de alfa, encontré que el error más chiquito se me generaba con un alfa de 3, no con un alfa de 1. Y bueno, el error del pronóstico es 3.46. Y estas son las comparaciones que hago. Si comparas el promedio, que es 2.88, contra el 2.87 y el 3.46, ¿qué es mejor? Ah, pues promedio móvil simple. Listo. ¿Cuál es mi pronóstico? 9 unidades. ¿Por qué? Ya usé, comparé 3 métodos y fue el que me generó menor error. Y ese es un argumento para determinar un pronóstico. No es para decir, bueno, pues fue un pronóstico que yo calculé sumando los 3 meses anteriores y ya está. No. Tenemos que tener un argumento de defensa para eso. Para decir, mira, este es el mejor método por estas razones. Y mostrar los cálculos. Ahora, ¿por qué les digo que es mejor comparar los errores, el RMSE? Porque si comparamos el coeficiente de variación del promedio, que estamos viendo aquí, perdónenme, aquí. Si comparamos el coeficiente de variación del promedio, que es 45, contra el 35 y el 41 de acá, pues sigue siendo mejor el promedio móvil simple, ¿eh? Sigue siendo mejor, que tiene un porcentaje de error pequeñito. ¿De acuerdo? Estas son las comparativos que uno tiene que hacer. No importa, bueno, sí importa el método, pero también importa cómo lo voy a comparar. Aquí, bueno, hago un comparativo de los cálculos que fui realizando y los pronósticos que tengo. El promedio 640, el PMS 9 y la atenuación simple 684. Estos son los comparativos que siempre muestro. Este es otro comparativo donde incluyo otras metodologías y quiero que vean que efectivamente cuando uno va conociendo los métodos de pronósticos, pues vean, si comparamos el RMS, esta es una empresa donde probamos diferentes metodologías, corrimos muchos métodos, hicimos muchos métodos. Bueno, la atenuación simple 23.7, el HOL, que es un método que no está aquí, pero en los cursos que les comentaba y que está en oferta, ahí lo pueden revisar, tiene 23.64. Winters, que es uno de los métodos que la verdad yo estimo mucho. ¿Por qué? Porque captura todo, captura estacionalidades, varianzas, tendencias. Es uno de los mejores métodos para pronosticar. Vean, su error es 15.73 y efectivamente es el que tiene menor error de los 4 métodos. Si lo comparamos con el MAPE, que es un porcentaje de error, pues también es uno de los que tiene menor error a la hora de hacer cálculos en los pronósticos. De nuevo, traté de ponerles 2 métodos simples que se introduzcan ustedes a las metodologías de pronósticos, aprendan a calcular el MAP, el RMSE, y cuando estén seguros, pues pasen a la siguiente línea, ¿no? Que es entender algunas cosas un poquito más complejas. Algunos comentarios finales que les quisiera hacer. De nuevo, mi objetivo es explicarles 2 metodologías. Y no olviden que tenemos el curso más amplio de este, que tenemos al 50% de descuento y les incluye un software para pronosticar. Aunque es un demo, les funciona muy bien para hacer sus pronósticos. Algunos comentarios finales sobre nuestras metodologías. Les mostré 2 tablas, les mostré 2 métodos, pero tenemos que considerar algunos otros elementos que tienen que ver con un pronóstico. Un pronóstico, como lo pongo por acá, el que tengo, Juan, es una demo del NCSS, es un software muy viejo que tengo por ahí, que se los comparto y me sirve mucho para los cursos que yo doy. Es como un tipo, si conoces, Juan, en los software, es como un Minitab, pero es muy básico, es buenísimo para cuando estamos tratando de introducirnos al tema de los pronósticos. No es algo muy complejo, si lo quieren comprar, pues ahí viene una liga para que lo compren, ¿eh? Pero siempre trato de que sean cosas prácticas. Sí, se llama, claro que sí, lo pongo aquí, ¿eh? Para que lo tengan y lo busquen. Las licencias están disponibles. Yo no vendo software, de nuevo, simplemente yo los uso para el cálculo. Conozco otros. Dice, ¿cuál sería el valor aceptable del error? Sabemos que la idea es minimizar el error y pronosticar la mente de manera aceptable.
Mira, Vivian, yo hago una clasificación de X, Y y Z que también lo tengo en el curso. Un valor aceptable es de menos del 30%. Menos del 30%. Ese sería el valor aceptable. Si tienen más preguntas, me pueden aquí interrumpir, ¿eh? Bien, de nuevo, cuando hacen un pronóstico, como reflexión uno hace, es una estimación de lo que uno espera vender. Yo también cuando saco mis webinars o hago mis cursos, yo tengo una esperanza de cuántas personas van a participar. ¿Por qué? Porque aquí se hace una planeación de los recursos y de lo que yo voy a tener en el tiempo. Y como lo pongo aquí en el punto número 12, el pronóstico al final tiene muchas aplicaciones y nos permite, por ejemplo, elaborar presupuestos de ventas, planes de producción, cuánto voy a comprar. Tiene mucho más impacto de lo que nosotros estamos haciendo, de calcular simplemente un número. Cuando estamos en las áreas comerciales, tal vez no vemos el impacto que tiene generar un pronóstico. Cuando simplemente lanzamos un número por lanzarlo, y ya que de ellos después, o en las áreas de planeación, se las arreglen, pues sería muy arriesgado no tomar en cuenta todo el impacto que tiene precisamente un pronóstico. También un pronóstico de venta nos permite conocer las utilidades que va a generar un proyecto. Algunos me preguntaban, oye, es que tengo un producto nuevo, ¿cuánto voy a vender? ¿Cuánto esperaría? ¿En cuántos meses? Pues también un pronóstico bien hecho y bien estructurado nos puede ayudar a generar eso. En realidad, un pronóstico, como lo pongo por acá, es necesario para estimar lo que voy a vender. Productos o servicios, no importa, yo tengo un producto, tengo un servicio. Aplica para los dos, por supuesto. Necesitamos historia, cuánta gente vino y me compró, cuántas personas vieron mi producto, pero necesito información. Yo puedo pronosticar y les puedo mostrar herramientas para hacer pronósticos cuando no hay información, cuando tengo historia, análisis de variables. Porque lo que quiero saber es cuánto voy a vender, ¿no? Quiero hacer un plan, un presupuesto. Y además no solamente qué voy a vender, sino a quién se lo voy a vender. ¿Cuáles son los segmentos de mercado? ¿Cómo lo vamos a pronosticar o a proyectar? Y también cuándo en el tiempo, ¿no? Además, hay otras series de preguntas que en algunos de los artículos que escribo en LinkedIn las trato de responder, ¿eh? No lo hago aquí porque quisiera que entraran a LinkedIn y ahí tengo muchos artículos que trato un poquito más de lo que han visto ahora y algunos artículos tienen que ver con lo que estoy escribiendo aquí en las preguntas. Por ejemplo, ¿para qué requiere un pronóstico de ventas? A lo mejor con un simple promedio es suficiente, ya lo sabemos que no. Ya sabemos que cualquier cosa es mejor que un promedio. También, ¿cuál es el objeto del pronóstico? ¿Qué quiero pronosticar? ¿A dónde me voy a dirigir? Todas estas preguntas que estoy haciendo, nos las tenemos que hacer antes de generar cualquier número. Jorge, no lo tengo, pero te lo puedo decir. En la experiencia que tengo en los centros de distribución, es que depende mucho, pero no debemos de tener errores más del 40%. Si los tenemos, un error bueno, entre comillas, debe ser menos del 30%. Si tú tienes más del 40%, tenemos problemas, tenemos graves problemas, sobre todo en el inventario que tienes en el centro de distribución. Pero lo que yo te recomiendo es y que también lo tengo en los cursos, cómo hacer una clasificación A, B, C, X, Y y Z para que determines cuál es el error, por llamarle de alguna manera óptimo, ¿no? Porque es que depende mucho del tipo de producto, depende muchísimo. No sé si contesté, Jorge, a tu pregunta, si tienes más me los pueden hacer. De nuevo, conforme estoy aquí concluyendo, tenemos que determinar variables que a veces no consideramos en nuestros pronósticos, como el precio, como el estado de la región donde yo estoy, cuál es lo que estoy tratando de vender. Ahora, ¿cómo pronosticar? Si lo voy a hacer, como le explicaba Jorge, lo voy a hacer por SKU, por familia, por categoría, por clasificación. Y una recomendación, como le hago a Jorge, es que segmentemos nuestros
nuestros productos. Jorge, en los cursos que tengo, hay uno de cómo hacer una vez X, Y y Z. Este te lo recomiendo mucho y te va a ayudar a determinar lo que tú quieres. También otra de las preguntas que vamos a hacer es, ¿quién debe participar en un pronóstico? Luego, solamente comercial lo hace, o planeación, o producción, o ¿quién debe hacer? En realidad, todos debemos participar en el pronóstico. Y es lo que me preguntaba Juan, cuando uno hace un plan de demanda, Juan Rangel, ¿quién debe participar? Bueno, todos, para generar un mejor plan. ¿Cómo evaluar el pronóstico? Pues el pronóstico ya les comenté. Una forma de evaluarla es midiendo la precisión que a las estructuras de cálculo que les comenté, y la otra es que pues me escriban un correo y les paso el webinar de cómo medir la precisión de los pronósticos. Muy bien, pues este es lo que tenía planeado para ustedes el día de hoy. Creo que cumplí con el horario. Si tienen más preguntas, por favor, tenemos unos 10 minutitos más para responderlas. Y si no, recuerden que gracias, Planeación Zoom. No sé quién está ahí, pero gracias por tu comentario. Y recuerden poner sus comentarios en LinkedIn. Esto me ayuda también a mí para que estos webinars que son cortos. Juan, muchas gracias. Te lo voy a escribir aquí, ya es que me pediste en el otro. A mí me gusta mucho Forecast Pro. Este es muy profesional. Forecast Pro es muy interesante. Y Forecast X también. Forecast X trae un precio interesante, paga $99 creo al mes. Esos dos son los que yo recomiendo. Gracias, Luis Ramazzini, por tu comentario. Mando un saludo. Somos de Alpura. Pues gracias a los de Alpura, al equipo de planeación. Gracias, Jorge. A ti, Jocelyn. No olviden poner todos sus comentarios. El próximo, Vivian. Más bien voy a tener uno sobre métodos para pronósticos nuevos. Ese sí tiene un costo y ese lo tengo el 31 de octubre. Ese lo tengo el 31 de octubre, es el de métodos para pronósticos nuevos. Pero ese sí tiene un costo. Y no, por ahora no. Por ahora tengo solamente estos dos. Tengo el efecto de la cerveza, Pablo. Eliminar. Es que el efecto de la cerveza, el cálculo de la demanda, no es que, más bien lo puedes entender. Eliminar va a estar medio complicado. Yo lo he eliminado tomando más menos 3 sigmas, pero no es que lo elimine, sino simplemente lo suavizo. Y sí, efectivamente, con cualquiera de estos dos, con cualquiera de los dos, Forecast Pro suaviza esas variaciones que tienes por el cálculo de la demanda, y también Forecast X lo hace, también lo hace. Y la fecha del próximo webinar, a ver, déjenme de una vez para contestarle a Vivian. Tengo uno que voy a hacer sobre la matriz para productos nuevos, que lo tengo, ya lo tengo. Ese va a ser no, perdónenme. Voy a ponerles ahora mismo. El webinar es el 31 de octubre y el seminario es el 1 de noviembre. Correcto, correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Aquí estamos todavía, Lo estamos grabando tengo un grupo de WhatsApp. Todavía no, mi estimado Luis, todavía no tengo el grupo de WhatsApp, pero lo voy a generar. Dice Pablo, gracias, excelente explicación y excelente curso. Para conocer costos de tu próximo curso de nuevos productos, Pablo, mándame un correo. ¿Quieres el de nuevos productos, Pablo? No tengo Sí, ya, mándame un correo que lo tienes. En la invitación que te envié para envíame un correo y te envío el PDF y te envío el precio. Con mucho gusto. Todos los que quieran información, mándenme su correo, que de nuevo, terminando la grabación, les voy a enviar a cada uno de ustedes esta grabación. Déjenme, voy a terminar ahora la reunión, permítame tantito, pero me voy a quedar aquí un poquito para preguntas.
Ya la detuve.